Para salvar a su familia de la ruina, una joven se casó con un millonario que solo la veía como un negocio. La ignoró por completo hasta que el regreso de su antiguo amor desató en él una furia posesiva. No estaba celoso del amor, sino de que alguien más tocara lo que él había comprado. Esta es la historia de cómo la obsesión puede disfrazarse de amor. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido seco del bolígrafo de su padre al firmar el documento resonó en la habitación como el disparo que sentenciaba su vida. Alejandra mantuvo la mirada fija en un punto de la pared, un pequeño desperfecto en la pintura que de repente se había convertido en el centro de su universo, el único ancla para no desmoronarse allí mismo. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que se levantara y huyera lejos, pero sus pies parecían de plomo. Había hecho una promesa. El honor de su familia, el futuro de sus hermanos menores y el techo sobre la cabeza de sus padres dependían de ese trozo de papel y de la boda que se celebraría en menos de 24 horas. Una boda que era, en realidad, una venta. Su padre, Ricardo, un hombre antes orgulloso y ahora encorvado por la derrota, deslizó los documentos por la inmensa mesa de caoba hacia el hombre que estaba sentado frente a ellos. José. El nombre era tan corto y simple como complejo, y aterrador era su dueño. Un multimillonario que había construido su imperio desde la nada, conocido en el mundo de los negocios por su mente brillante y su corazón de hielo. A sus 30 años, José emanaba un aura de poder y control absolutos. Era atractivo de una manera peligrosa, con facciones duras y perfectas, y unos ojos oscuros que no revelaban nada, que simplemente evaluaban, calculaban, poseían. No la había mirado ni una sola vez desde que habían entrado en su despacho, un rascacielos que parecía tocar el cielo y que solo servía para que ella se sintiera aún más pequeña. Él recogió los papeles, sus movimientos precisos y económicos, y los revisó con una rapidez que demostraba su intelecto superior. Todo parece en orden, dijo su voz, grave y monótona, desprovista de cualquier emoción. La transferencia para liquidar sus deudas se ejecutará mañana, después de la ceremonia. Mi asistente se encargará de los detalles. Ricardo asintió, incapaz de hablar, la vergüenza pintada en su rostro. Fue entonces cuando José, por primera vez, posó sus ojos en ella. No fue una mirada de interés, ni de curiosidad. Fue la mirada que un coleccionista le da a una nueva adquisición, un objeto de arte caro y hermoso, pero sin alma. La recorrió de arriba abajo, su expresión impasible. Señorita Alejandra, comenzó, y el uso del formalismo era más insultante que cualquier otra cosa. Confío en que entiende los términos de este acuerdo. Se espera de usted discreción, lealtad a mi nombre y que cumpla con sus obligaciones sociales como mi esposa. A cambio, su familia estará segura y usted disfrutará de todos los lujos que mi fortuna puede ofrecer. Alejandra sintió un nudo en la garganta. Quería gritarle que no era un objeto, que tenía sueños y un corazón que en ese momento se estaba partiendo en 1000 pedazos. Pero en lugar de eso, solo pudo asentir, una única y patética inclinación de cabeza. Bien, concluyó él, levantándose. Nos vemos mañana en el registro civil. A las 10 en punto. Sea puntual. Sin una palabra más, sin un apretón de manos, dio la vuelta a su escritorio y volvió a concentrarse en su ordenador, dándoles la espalda y finalizando la reunión. Estaban despedidos. En ese instante, Alejandra comprendió su lugar en el mundo de José. Era invisible, un accesorio, una cláusula más en un contrato. La ceremonia fue tan fría y aséptica como su despacho. No hubo invitados, salvo su padre y el abogado de José, que actuó como testigo. Alejandra llevaba un sencillo vestido blanco que su madre había cosido para ella, un último gesto de amor antes de entregarla a una vida sin él. José vestía un traje oscuro hecho a medida que acentuaba su aura de poder intimidante. Intercambiaron los sí, acepto como si estuvieran cerrando un trato de negocios. Cuando el juez los declaró marido y mujer, no hubo beso. José simplemente se inclinó y le susurró al oído, su aliento frío erizándole la piel, mi chofer la espera fuera. La llevará a casa. Y se giró para hablar con su abogado. Casa. La palabra sonaba extraña, ajena. No era su casa, era la jaula dorada a la que había sido condenada. La mansión era una obra maestra de la arquitectura moderna, con paredes de cristal que ofrecían vistas impresionantes de la ciudad, muebles de diseño y un silencio sepulcral. Un ama de llaves, la señora Elena,
una mujer de mediana edad con una expresión severa, la recibió en la puerta. Bienvenida, señora, dijo con una corrección que no dejaba lugar a la calidez. El señor José me ha dado instrucciones. Esta es su habitación. La guió por un pasillo interminable hasta una puerta. El cuarto era más grande que todo el apartamento en el que había crecido. Tenía una cama enorme, un vestidor del tamaño de una boutique y un baño de mármol. Pero era impersonal, frío, un cuarto de hotel de lujo. ¿Y la habitación del señor José?, preguntó Alejandra en voz baja, la pregunta sabiendo a ceniza en su boca. La señora Elena la miró por un instante, y por primera vez Alejandra creyó ver un atisbo de algo parecido a la lástima en sus ojos. El señor ocupa el ala oeste, señora. Él valora mucho su privacidad. El mensaje era claro. Ni siquiera compartirían el mismo espacio. Serían dos extraños viviendo bajo el mismo techo gigantesco. La noche de bodas, la pasó sola, llorando en una cama tan grande y vacía que se sentía como si estuviera a la deriva en un océano helado. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de soledad. José se iba antes de que ella despertara y volvía mucho después de que se durmiera, si es que volvía. Las únicas pruebas de su existencia eran el sonido ocasional de su coche deportivo llegando de madrugada o las órdenes que dejaba con la señora Elena. Alejandra intentó encontrar su lugar. Quería cocinar, pero el chef de la casa la disuadió cortésmente. Quería cuidar el jardín, pero un equipo de jardineros se ocupaba de cada hoja. Cada intento de hacer de esa casa un hogar era bloqueado. Era una invitada perpetua, una muñeca de porcelana en una estantería. Sus únicas conversaciones eran las videollamadas con su hermana menor, Sofía. No es tan malo, ¿verdad? Papá dice que ya pagaron todas las deudas, le decía Sofía, tratando de encontrar el lado positivo. Alejandra forzaba una sonrisa. ¿Cómo puedo quejarme, Sophie? Vivo en un palacio. Pero su hermana la conocía demasiado bien. ¿Te hace feliz, Aleja? La pregunta quedaba flotando en el aire, sin respuesta. No podía confesarle la verdad, la aplastante soledad, el hecho de que su marido ni siquiera sabía el color de sus ojos. Porque si lo hacía, su sacrificio perdería todo su sentido. Un mes después de la boda, José le informó, a través de una nota dejada por la señora Elena, que debían asistir a una gala benéfica. Mi asistente le hará llegar una selección de vestidos. Esté lista a las 8. Era una orden, no una invitación. Eligió un vestido de seda de color esmeralda que resaltaba el verde de sus ojos. Por un instante, al mirarse en el espejo, sintió una punzada de su antigua yo, la chica que amaba vestirse para salir a bailar. José la esperaba en el vestíbulo. Cuando la vio, sus ojos la recorrieron con la misma evaluación fría de siempre, pero esta vez hubo algo más, un brillo fugaz y casi imperceptible. Adecuado, fue su único comentario. El viaje en coche fue silencioso. En la gala, fue como si llevara un cartel que decía la esposa trofeo de José. Los hombres de negocios lo felicitaban por su adquisición y sus esposas la miraban con una mezcla de envidia y desprecio. José la sostenía del brazo con una firmeza posesiva, pero su atención estaba en las conversaciones, en los tratos que se cerraban entre canapés y copas de champán. Alejandra se sentía como una marioneta, sonriendo y asintiendo en el momento justo. En un momento dado, él la dejó sola para hablar en privado con un socio. Perdida en un mar de rostros desconocidos, Alejandra se refugió cerca de la terraza, buscando un respiro del ambiente sofocante. Nunca pensé que te volvería a ver en un lugar como este. La voz la golpeó como un rayo. Era una voz que creía haber enterrado en sus recuerdos, una voz que pertenecía al único hombre al que había amado. Se giró lentamente, con el corazón martilleándole en el pecho. Lucas. Estaba allí, más guapo de lo que recordaba, con la misma sonrisa cálida y los mismos ojos amables que la habían enamorado 5 años atrás. Él había sido su primer amor, su novio de la universidad, el hombre con el que había soñado un futuro antes de que tuviera que irse del país por una oportunidad de trabajo y la distancia acabara con su relación. ¿Lucas? ¿Qué haces aquí? Soy uno de los arquitectos del nuevo complejo del que es patrocinador el anfitrión, explicó, sin dejar de mirarla. ¿Y tú? La última vez que supe de ti, ibas a abrir tu propia floristería. Alejandra bajó la mirada. Los planes cambian. ¿Estás bien, Aleja? Pareces diferente. Su tono estaba cargado de preocupación genuina. Nadie le había preguntado eso en meses. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Estoy bien, mintió, aunque su voz tembló.
Lucas debió notarlo porque dio un paso más cerca y, con una ternura que la desarmó, le tomó la mano. Su tacto fue como una corriente eléctrica de calidez en medio de su invierno perpetuo. No tienes que fingir conmigo. Siempre sabré cuando algo te pasa. Tus ojos te delatan. Justo en ese momento, una camarera pasó con una bandeja de bebidas, y al intentar esquivar a otro invitado, tropezó, lanzando el contenido de las copas hacia Alejandra. Lucas reaccionó instintivamente, girándola y protegiéndola con su propio cuerpo, recibiendo la mayor parte del líquido en su espalda. «Dios mío. ¿Estás bien?», preguntó él, revisándola, sus manos ahora en sus brazos, su rostro a centímetros del de ella. Era un gesto protector, natural. Para Alejandra, fue el primer contacto humano y cálido que había sentido en una eternidad. Le sonrió, una sonrisa de verdad, llena de gratitud y de la melancolía de lo que pudo haber sido. «Gracias, Lucas. Estoy bien». Y al otro lado del salón, José lo vio todo. No escuchó la conversación, no vio a la camarera torpe. Solo vio a otro hombre tocando a su esposa. Vio la forma en que ella lo miraba, con una luz en los ojos que él nunca había visto. Vio su sonrisa, una sonrisa genuina que nunca le había dedicado a él. Y vio la mano de ese hombre en su brazo, una mano que se demoraba más de lo necesario. Un calor feroz, primitivo y oscuro se extendió por su pecho, una emoción que no reconoció al principio porque nunca la había sentido, celos. No eran los celos de un hombre enamorado que teme perder a su amada. Eran los celos crudos y brutales de un rey que ve a un usurpador intentando robar una de sus posesiones más preciadas. Su conversación de negocios terminó abruptamente. Atravesó el salón con pasos largos y decididos, su rostro una máscara de furia contenida. Al llegar junto a ellos, no miró a Lucas. Su mirada de acero se clavó en Alejandra. «Nos vamos», ordenó, su voz era un gruñido bajo. Agarró su brazo, en el mismo lugar que Lucas había tocado, pero su agarre era duro, doloroso. Alejandra se sobresaltó. Lucas frunció el ceño, notando la tensión. «¿Hay algún problema?», preguntó, su tono protector. José finalmente lo miró, y la frialdad de sus ojos era tan intensa que podría haber congelado el fuego. «¿Usted quién es para preguntar?», espetó antes de tirar de Alejandra y alejarla de allí sin una palabra más. El viaje de vuelta a casa fue un tormento de silencio. Alejandra podía sentir la ira irradiando de José. Era una presencia física en el reducido espacio del coche. Se atrevió a mirarlo de reojo. Su mandíbula estaba apretada, sus nudillos blancos sobre el volante. Nunca lo había visto así. Parecía un depredador a punto de atacar. Cuando llegaron a la mansión, él la sacó del coche con brusquedad y la arrastró hacia adentro. La señora Elena, que esperaba en el vestíbulo, vio la escena y se retiró discretamente. José no se detuvo hasta que la tuvo contra la pared del gran salón, su cuerpo aprisionando el de ella. «Suéltame, me estás lastimando», exclamó Alejandra, asustada por primera vez de su propio marido. Él aflojó el agarre de su brazo, pero en lugar de retroceder, apoyó ambas manos en la pared a cada lado de su cabeza, dejándola atrapada. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el calor de su rabia. ¿Quién era él?, siseó, no como una pregunta, sino como una exigencia. «Un viejo amigo», susurró ella, temblando. «No me mientas», gruñó él. «La forma en que te miraba, como te tocaba, y tú, sonriéndole como una idiota. Te ofreciste a él». La acusación fue tan vulgar y repentina que la dejó sin aliento. «¿Qué? No. ¿Cómo te atreves? Una camarera tropezó, él solo me protegió». José soltó una risa amarga y carente de humor. «Ah, ¿te protegió? Qué noble de su parte. ¿Y qué más hizo? ¿Te recordó viejos tiempos? ¿Te prometió una escapatoria?». Se inclinó aún más, su aliento rozando sus labios. El corazón de Alejandra latía con fuerza, una mezcla de miedo e indignación. Él nunca la había tocado, nunca se había acercado tanto. La distancia siempre había sido su arma, y ahora estaba usando la proximidad para intimidarla. «Tú no sabes nada», replicó ella, encontrando un resto de valentía. «Tú nunca te has preocupado por saber nada de mí. Soy solo un nombre en un papel para ti». Sus palabras parecieron avivar el fuego en sus ojos. Él bajó la mirada a su boca y, por un segundo, ella pensó que la iba a besar, pero en cambio, él habló, su voz un susurro bajo y venenoso que la heló hasta los huesos. «Puede que seas un nombre en un papel, Alejandra, pero ese papel me pertenece. Te compré. Y eso significa que todo lo que eres me pertenece».
Su pulgar subió para rozar su labio inferior, un toque que era a la vez una caricia y una marca. Cada sonrisa, cada lágrima, cada suspiro. Son míos. No los compartes. Y ese hombre, no volverá a tocarte. Acercó su boca a su oído y la lujuria de su voz era inconfundiblemente salvaje. Parece que olvidaste a quién perteneces, esposa. Olvidaste la cláusula más importante del contrato. Eres mía, y a mí me encanta jugar con mis juguetes. No dejes que nadie más lo haga. Su mano libre se deslizó desde la pared hasta su cintura, agarrándola con firmeza. El contacto fue un shock eléctrico para el sistema de Alejandra, una invasión inesperada y abrumadora. Eres increíblemente hermosa cuando te desafían, continuó susurrando. Tal vez te he mantenido a demasiada distancia. De ahora en adelante, voy a recordarte cada día y cada noche quién es tu dueño. La besó entonces, pero no fue un beso de amor ni de ternura. Fue un beso de posesión, un beso hambriento, furioso y desesperado por reclamar lo que consideraba suyo. Alejandra estaba demasiado aturdida para responder. Cuando finalmente se apartó, sus ojos oscuros brillaban con una nueva y peligrosa determinación. Bienvenida a tu matrimonio, Alejandra, dijo, antes de darse la vuelta y dejarla allí, temblando, confundida y con el sabor de su rabia en los labios. Ya no era invisible para él. Se había convertido en una obsesión. El eco de sus últimas palabras, bienvenida a tu matrimonio, Alejandra, se quedó flotando en el aire viciado de tensión, mucho después de que sus pasos se perdieran en la inmensidad de la mansión. Alejandra se quedó pegada a la pared, incapaz de moverse, con el cuerpo temblando por una mezcla de miedo, rabia y una extraña y retorcida excitación que se negaba a admitir. Su mente era un torbellino. El hombre que la había ignorado durante un mes, tratándola como a un fantasma en su propia casa, acababa de reclamarla con una ferocidad que la había dejado sin aliento. El beso no había tenido nada de romántico, había sido un acto de branding, una marca de fuego para recordarle a quién pertenecía. Y lo peor era que una parte traicionera de ella había respondido a esa posesión. Sintiéndose sucia, se frotó los labios con el dorso de la mano, como si pudiera borrar el rastro de su boca. Subió las escaleras con las piernas débiles y se encerró en su habitación, el único santuario que había tenido hasta ahora. Pero esa noche, el espacio inmenso y frío ya no se sentía seguro. Se sentía como la antesala de algo inminente. No durmió. Cada crujido de la casa, cada sombra moviéndose con el viento fuera de los ventanales, le hacía pensar que él volvería, que entraría por la puerta para terminar lo que había empezado. Pero la puerta nunca se abrió. A la mañana siguiente, bajó a desayunar esperando encontrar la misma soledad de siempre. Pero se equivocó. José estaba allí, sentado a la cabeza de la larga mesa del comedor, leyendo las noticias en una tableta con una mano mientras sostenía una taza de café negro con la otra. Vestía un traje impecable, como si la explosión de furia de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Levantó la vista cuando ella entró, y sus ojos oscuros la recorrieron, deteniéndose en sus labios por una fracción de segundo. Alejandra sintió un calor subirle por el cuello. Buenos días, dijo él, su voz tan calmada y controlada como siempre, aunque ahora había un matiz diferente, una nota de expectación. Ella apenas pudo murmurar una respuesta y se sentó lo más lejos que pudo de él, en el otro extremo de la mesa. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Un sirviente le sirvió el desayuno, pero ella no tenía apetito. José dobló su tableta y la dejó a un lado, dedicándole toda su atención. Hoy tengo una reunión fuera de la ciudad. Volveré tarde, le informó. Sin embargo, he hecho algunos arreglos para ti. Alejandra lo miró con desconfianza. ¿Arreglos? Sí. He cancelado tu tarjeta de crédito personal. El corazón de Alejandra se detuvo por un segundo. Esa tarjeta era su único vestigio de independencia financiera, con el poco dinero que le quedaba de antes del matrimonio. ¿Por qué?, logró preguntar, su voz un hilo. José sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Porque ahora eres mi esposa. No necesitas tu propio dinero. Cualquier cosa que desees, cualquier cosa que necesites, me la pedirás a mí. O simplemente la tomarás. He abierto una cuenta ilimitada a tu nombre, vinculada a la mía. Esta es la tarjeta. Deslizó una tarjeta de metal negro pulido por la mesa. Se detuvo justo al alcance de su mano. No quiero que pienses que te estoy restringiendo, continuó, su voz suave y peligrosa. Al contrario, te estoy dando el mundo. Solo quiero que recuerdes de quién viene.
Alejandra miró la tarjeta como si fuera una serpiente. Era un grillete de lujo, una cadena de diamantes. Él no solo la estaba reclamando físicamente, la estaba atando financieramente, haciendo que cada una de sus transacciones, cada compra, pasara por sus manos. Era un control absoluto. No la quiero, dijo ella con una valentía que no sentía. Quiero mi propia tarjeta. José se reclinó en su silla, observándola como un científico observa una reacción química. Alejandra, no te estoy preguntando. Te estoy informando. Vas a usar mi dinero, vas a vivir bajo mi protección y vas a empezar a actuar como mi esposa en todos los sentidos. Se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa hasta quedar de pie detrás de ella. Se inclinó y su aliento cálido le rozó el oído. Anoche te di una advertencia. Hoy te estoy dando una lección. Aprende rápido. Me gusta una estudiante obediente. Puso una mano en su hombro, sus dedos apretando suavemente, un recordatorio de su fuerza. Por cierto, he despedido al jardinero que te sonreía demasiado. Y a la doncella que te contaba chismes sobre mí. La lealtad en esta casa es para mí, ¿entendido? Se enderezó y se dirigió a la salida. Que tengas un buen día, cariño. La palabra cariño sonó como un insulto, una burla. Alejandra se quedó petrificada. Esto era peor que la indiferencia. La indiferencia le daba libertad dentro de su jaula. Esto era una vigilancia constante, una opresión asfixiante. Miró la tarjeta negra sobre la mesa y sintió náuseas. Los días siguientes, la presencia de José se volvió abrumadora. Ya no desaparecía. Si trabajaba desde casa, lo hacía en el estudio con las puertas abiertas, y Alejandra sentía su mirada sobre ella cada vez que pasaba por el pasillo. Empezó a cenar con ella todas las noches. Las conversaciones eran forzadas y unilaterales. Él le preguntaba sobre su día de una manera que sonaba más a interrogatorio que a interés. Le compraba regalos extravagantes casi a diario, joyas, vestidos de diseñador, obras de arte. Cada caja que llegaba se sentía como un nuevo barrote en su celda. Esto es ridículo, José, le dijo una noche, de pie frente a un collar de diamantes que debía valer más que la casa de sus padres. No necesito todo esto. Él se acercó a ella desde atrás, observando su reflejo en el espejo del vestidor. No se trata de necesidad, dijo, su voz un murmullo profundo. Apartó su cabello y colocó el frío collar sobre su piel. Sus dedos se demoraron en su nuca, enviando un escalofrío por su columna vertebral. Se trata de que el mundo sepa que eres mía. Quiero que gotees oro y diamantes. Quiero que cuando te vean, vean mi poder, mi éxito. Se inclinó y besó su hombro desnudo, un beso lento y deliberado que la hizo estremecerse. Además, susurró contra su piel, me excita verte usando mis cosas. Me hace sentir que te poseo por dentro y por fuera. Alejandra cerró los ojos, luchando contra la respuesta de su cuerpo. Era humillante, era degradante, pero el calor que se extendía por su vientre era innegable. Odiaba el poder que él tenía sobre ella, tanto el evidente como el secreto. ¿Por qué haces esto?, le preguntó en voz baja. ¿Por qué ahora? José la giró para que lo enfrentara, sus manos en sus caderas. Sus ojos oscuros la estudiaron intensamente. Porque en esa gala me di cuenta de mi error. Te dejé demasiado sola. Te di espacio para que recordaras una vida que ya no existe. Eso se acabó. Tu vida pasada está muerta, Alejandra. Tu única vida es conmigo. Eso no es una vida, es una sentencia, replicó ella con amargura. Él sonrió, una sonrisa torcida y depredadora. Entonces haré que sea la sentencia más placentera que puedas imaginar. Se inclinó para besarla, pero esta vez fue diferente. No fue furioso como la primera vez. Fue lento, intencionado, seductor. Su boca se movió sobre la de ella con una habilidad experta, probando, tentando, invitando a una respuesta. Alejandra mantuvo los labios sellados, resistiéndose. Él gruñó suavemente, frustrado. Ábrete para mí, esposa, ordenó en un susurro contra sus labios. Déjame probar lo que es mío. La forma en que lo dijo, la mezcla de orden y deseo crudo, rompió sus defensas. Vacilante, entreabrió los labios, y él profundizó el beso, su lengua explorando su boca de una manera que la hizo sentir débil en las rodillas. La atrajo más cerca, hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Podía sentir el duro contorno de su pecho contra el suyo, el poder contenido en sus brazos. Cuando finalmente rompió el beso, ambos estaban sin aliento. Así está mejor,
dijo, su voz ronca. Te acostumbrarás a mí. Te haré olvidarte hasta de tu propio nombre. Unos días después, ocurrió lo que José tanto temía. Alejandra estaba en la biblioteca cuando la señora Elena le informó de una entrega para ella. Era un hermoso ramo de fresias, sus flores favoritas, las que solía cultivar con su abuela. Su corazón dio un vuelco. Sabía que no eran de José, él no sabía ese detalle sobre ella. La nota era pequeña y discreta. Pensé que esto podría alegrar tu día. Espero que estés bien. Siempre tuyo, L. Lucas. El simple hecho de leer su nombre la llenó de una calidez melancólica, y al mismo tiempo, de un terror helado. Sabía que tenía que deshacerse de las flores antes de que José las viera. Tíralas, por favor, le dijo a la señora Elena, tratando de que su voz sonara indiferente. Pero ya era demasiado tarde. La voz de José resonó desde la puerta de la biblioteca. ¿Tirar unas flores tan bonitas? ¿Por qué harías eso? Entró en la habitación, sus ojos fijos en el ramo que la señora Elena sostenía. Con un gesto, despidió al ama de llaves y se acercó a Alejandra, arrancando la nota del ramo. Sus ojos escanearon las palabras y su rostro se ensombreció, convirtiéndose en una máscara de ira glacial. Arrugó la nota en un puño apretado. Siempre tuyo, siseó, las palabras goteando veneno. Así que todavía te considera de su propiedad. José, no es lo que piensas. No he hablado con él, no lo he visto. Silencio, rugió, y el repentino estallido de su voz hizo que ella retrocediera. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que puedes jugar conmigo a mis espaldas en mi propia casa? Cogió el jarrón con las flores y lo estrelló contra la chimenea de mármol. El sonido del cristal rompiéndose y el agua salpicando fue violento y ensordecedor. Alejandra ahogó un grito, con el corazón martilleándole en el pecho. José caminó hacia ella, sus ojos ardiendo. Te lo advertí, Alejandra. Te dije que no toleraría esto. La agarró del brazo, no con la suficiente fuerza como para dejar una marca, pero con la suficiente para inmovilizarla. Parece que mis regalos y mis palabras no son suficientes. Necesitas un recordatorio más, tangible. La arrastró fuera de la biblioteca y subió las escaleras, ignorando sus protestas. No la llevó a su habitación, sino a la suya, en el ala oeste de la mansión. Era la primera vez que entraba allí. El espacio era oscuro, masculino, dominado por tonos de gris y negro. Olía a él, una mezcla de sándalo y ozono. La empujó hacia el enorme vestidor y abrió una de las puertas. Dentro no había trajes, sino una colección de lienzos, pinceles y pinturas. ¿Te gusta el arte?, le dijo él, su voz ahora peligrosamente tranquila. A mí también. Me relaja. Señaló un lienzo a medio terminar, un paisaje marino tormentoso, oscuro y poderoso. A veces pinto. Alejandra lo miró, confundida. ¿A dónde iba con todo esto? Voy a contratar un tutor para ti, continuó, su mirada intensa. Pintura, piano, historia del arte, idiomas. Lo que quieras. Vas a llenar tus días con actividades. Actividades que yo apruebe. Ya no tendrás tiempo para sentarte a pensar en tus viejos amigos. Se acercó a ella de nuevo, acorralándola contra una pared de armarios. Sus manos subieron por sus brazos hasta sus hombros. Y por la noche, pasarás tus noches aquí, conmigo. La respiración de Alejandra se atascó en su garganta. No. No era una pregunta, dijo él suavemente. Se inclinó y la besó de nuevo, esta vez con una mezcla de castigo y deseo. Sus manos se deslizaron hacia abajo, agarrando su trasero y apretándola contra su cuerpo duro. Podía sentir su excitación, y el conocimiento de ello era a la vez aterrador y extrañamente poderoso. Vas a aprender a desearme, susurró contra su boca. Te voy a desarmar pieza por pieza hasta que el único nombre que grites sea el mío. Esa noche, cumplió su palabra. La hizo mudarse a su habitación. Pero no la forzó. En cambio, se sentó en un sillón en la esquina de la vasta habitación, observándola mientras ella se preparaba para dormir, sintiéndose como un ratón bajo la mirada de un halcón. Se acostó en el borde de la cama, tan lejos de él como pudo, rígida y asustada. Él apagó la luz, dejando la habitación en penumbra. Durante un largo rato, el único sonido fue el de sus respiraciones. No te voy a tocar, dijo él finalmente, su voz saliendo de la oscuridad. No hasta que me lo pidas. Alejandra no le creyó. Pensó que era otro de sus juegos mentales. Pero pasaron las horas, y él no se movió. Se quedó en su sillón,
una presencia oscura y silenciosa que velaba su sueño. La semana siguiente fue un infierno refinado. Profesores privados empezaron a llegar a la casa, llenando su día de lecciones. José era implacable. Cada noche, cenaban juntos. Cada noche, la llevaba a su habitación. Y cada noche, se sentaba en ese sillón y la observaba, sin tocarla, creando una tensión insoportable. Durante el día, sus toques casuales aumentaron. Una mano en la parte baja de su espalda mientras caminaban, los dedos rozando su cuello mientras le apartaba el pelo, un beso posesivo en la mejilla frente al personal. Él estaba tejiendo una red a su alrededor, una red de intimidad forzada y deseo no consumado. Y estaba funcionando. Alejandra se encontraba buscándolo con la mirada, anticipando sus toques, con el cuerpo en un estado constante de alerta. Lo odiaba, pero su cuerpo la estaba traicionando. Anhelaba la liberación de esa tensión, aunque viniera de él. Una noche, no pudo más. Había tenido una lección de piano particularmente frustrante, y la tensión del día, sumada a las noches de insomnio, la llevó al límite. José entró en la habitación y la encontró llorando en silencio en la cama. Él se detuvo en seco. Verla llorar pareció desconcertarlo. Se acercó lentamente, sin su habitual arrogancia. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz desprovista de su dureza habitual. No puedo más, sollozó ella. Esta no es una vida. Estoy atrapada. Me estás asfixiando. José se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. Por primera vez, no parecía un carcelero, sino un hombre que no sabía cómo manejar las emociones. Yo, no sé cómo hacer esto de otra manera, Alejandra, admitió en voz baja, y la confesión la sorprendió. Nunca he compartido mi vida con nadie. El control es todo lo que conozco. Esto no es compartir. Esto es poseer, replicó ella, secándose las lágrimas con rabia. Cuando vi a ese hombre tocarte, algo dentro de mí se rompió, dijo él, casi para sí mismo. Sentí que me estaban robando. No pude soportarlo. Miró sus propias manos, como si no las reconociera. Te compré, sí. Pero no es eso. Ya no. Levantó la vista y sus ojos se encontraron en la penumbra. Te veo, Alejandra. Veo el fuego que escondes. Y lo quiero. Quiero que ese fuego arda para mí. El aire entre ellos crepitaba. Su confesión, su rara muestra de vulnerabilidad, la desarmó por completo. Él ya no era solo el monstruo controlador. Era un hombre complicado, herido, que usaba la posesión como un escudo. Lentamente, acortó la distancia entre ellos. ¿Tienes idea de lo que me haces?, susurró, su voz ronca de emoción contenida. Me estoy volviendo loco. No poder tocarte, después de haberte probado, es la peor de las torturas. Levantó una mano y, con una vacilación que nunca antes le había mostrado, le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. El toque fue suave, reverente. Dime que te detenga, susurró. Dime que me vaya y lo haré. Por esta noche. Pero Alejandra no pudo. La tensión acumulada, la confusión de sus emociones y esa pequeña chispa de vulnerabilidad que él le había mostrado, todo conspiró en su contra. En lugar de apartarse, se inclinó hacia su toque, un movimiento casi imperceptible, pero para él fue como si le hubiera dado el mundo. Él tomó eso como su rendición. Se inclinó y la besó. Y esta vez, no hubo ira, ni castigo, ni posesión. Solo una necesidad abrumadora, una desesperación que reflejaba la de ella. Alejandra le devolvió el beso, el odio y el deseo mezclándose en un torbellino confuso. Sus manos subieron a su cuello, atrayéndolo más cerca, mientras se la recostaba suavemente sobre la cama, su cuerpo cubriendo el de ella, una promesa y una amenaza a la vez. Eres mía, Alejandra, murmuró contra su piel, una afirmación que ahora sonaba menos como una orden y más como una oración desesperada. Y en ese momento, bajo el peso de su cuerpo y la rendición de sus labios, ella supo que estaba irrevocablemente perdida. El beso se profundizó, convirtiéndose en un vórtice de emociones reprimidas que los arrastró a ambos. Lo que había comenzado como un acto de dominio por parte de José se transformó en algo mucho más crudo y desesperado. No era solo posesión, era una necesidad que lo sacudió hasta la médula. Podía sentir el temblor de Alejandra bajo su cuerpo, la lucha interna en la forma en que sus manos se aferraban a su camisa, una mezcla de resistencia y rendición que lo estaba volviendo loco. Rompió el beso para mirarla, sus ojos oscuros brillando en la penumbra, buscando algo en la cara de ella, alguna señal de que no estaba solo en esa caída libre. Lo que vio lo sorprendió, sus ojos, aunque llenos de lágrimas y confusión,
también ardían con una intensidad que reflejaba la suya. Era el fuego que había querido encender, el fuego que ahora amenazaba con consumirlos a ambos. Alejandra, susurró su nombre, y sonó diferente, no como una posesión, sino como una pregunta. Sin esperar respuesta, su boca descendió de nuevo, reclamándola de ella, mientras sus manos comenzaban un viaje exploratorio por su cuerpo, con una mezcla de impaciencia y una reverencia inesperada. Aprendió la curva de su cintura, la suavidad de su piel bajo la seda de su camisón. Cada caricia era una declaración, cada beso un nuevo párrafo en el contrato que se reescribía entre ellos, ya no con tinta, sino con piel y aliento. Alejandra se sentía a la deriva en un océano de sensaciones contradictorias. Odiaba a este hombre por robarle su libertad, por tratarla como un objeto. Pero su cuerpo, privado de afecto y hambriento de contacto, estaba traicionándola de la manera más espectacular. Respondía a su toque con un anhelo que la avergonzaba y la excitaba a partes iguales. Cuando sus dedos rozaron el dobladillo de su camisón, un último vestigio de lucha la recorrió. «José, espera», susurró, su voz entrecortada. Él se detuvo al instante, su cuerpo tenso sobre el de ella. Levantó la cabeza, su rostro una máscara de deseo contenido y una vulnerabilidad que nunca le había mostrado. «Si me dices que pare, pararé», dijo, su voz ronca. «Pero por Dios, Alejandra, no me hagas esperar mucho». La sinceridad en su tono, la cruda necesidad, fue lo que la deshizo por completo. Era la primera vez que le daba una opción, la primera vez que su voluntad significaba algo. Y en esa pequeña concesión de poder, ella tomó su decisión. Lentamente, negó con la cabeza, una señal de permiso que fue como echar gasolina al fuego. Un gruñido bajo vibró en el pecho de José, una mezcla de triunfo y alivio. Esa noche no hubo más palabras. Sus cuerpos hablaron en un lenguaje primitivo y febril. Para Alejandra, fue una liberación de meses de soledad y frustración. Para José, fue una revelación. Poseer su cuerpo no fue la victoria que esperaba, fue una rendición de una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que existía. Cuando el amanecer tiñó de gris el cielo, Alejandra se despertó lentamente. Durante un momento de bendita amnesia, no recordó dónde estaba. Luego, el peso de un brazo sobre su cintura la trajo de vuelta a la realidad. Estaba en la cama de José, acurrucada contra su cuerpo cálido. Él dormía, su rostro en reposo desprovisto de la dura máscara de control que siempre llevaba. Parecía más joven, casi vulnerable. El pensamiento la asustó. Era más fácil odiar al monstruo que sentir algo por el hombre. Se deslizó con cuidado de la cama, recogió su ropa del suelo y caminó de puntillas fuera de la habitación, sintiéndose como una fugitiva. Pero cuando llegó a la seguridad de su antigua habitación, el vacío la recibió como un viejo amigo no deseado. La cama estaba fría. El silencio era diferente ahora, antes era pacífico, ahora era desolado. Se duchó, dejando que el agua caliente se llevara las pruebas de la noche, pero no pudo lavar el recuerdo de su tacto. Se vistió y bajó, esperando no encontrarlo, esperando que todo volviera a la normalidad de la distancia y la frialdad. Pero él ya estaba en el comedor, vestido con pantalones de traje y una camisa blanca abierta en el cuello, bebiendo café. Cuando la vio, una extraña quietud se apoderó de él. Sus ojos la recorrieron de una manera diferente. Ya no era la evaluación de un activo, era algo más personal, más intenso. «Buenos días», dijo, su voz un poco más grave de lo habitual. «Le pedí al chef que preparara panqueques. Recuerdo haber leído en el expediente que te gustaban». El expediente. Un frío recordatorio de que su matrimonio era una transacción. Ella era un archivo que él había estudiado. Pero, aún así, el gesto, el recuerdo de un detalle tan pequeño, la descolocó. «Gracias», murmuró, sentándose. La tensión entre ellos era palpable, pero no era la tensión hostil de antes. Era una conciencia incómoda y cargada de electricidad de lo que había sucedido. «¿Has dormido bien?», preguntó él, rompiendo el silencio. Ella sintió un sonrojo subir por sus mejillas. «¿Y tú?», devolvió la pregunta. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. «Mejor de lo que he dormido en años», admitió, y la honestidad la dejó sin palabras. Alejandra comenzó, su tono volviéndose serio. «Lo de anoche». Ella se preparó para la crueldad, para que le dijera que no significó nada, que solo era parte del acuerdo. «Cambia las cosas», terminó él, sorprendiéndola. «No sé exactamente cómo, pero lo hace. Esa habitación en el otro ala de la casa está vacía ahora. Tu lugar está conmigo». Era una orden,
como siempre, pero esta vez estaba envuelta en algo más, algo que se parecía peligrosamente al deseo de tenerla cerca, no solo como una posesión, sino como una presencia. Y así comenzó una nueva fase de su matrimonio. Alejandra se mudó oficialmente a su habitación. Las lecciones continuaron, pero la dinámica había cambiado. José se involucró. A veces se sentaba en el estudio mientras ella practicaba el piano, y aunque no decía nada, su presencia era una distracción cálida. Empezaron a hablar, de verdad. Descubrió que tenía un humor seco y agudo, y que bajo su exterior despiadado, había una mente brillante que se deleitaba en debatir sobre cualquier tema, desde la historia del arte hasta la política global. Él, a su vez, empezó a descubrirla a ella. Le preguntó por su sueño de abrir una floristería, no con condescendencia, sino con una curiosidad genuina. Escuchó sus historias de infancia, sobre sus hermanos, sobre sus abuelos. Vio destellos de la mujer apasionada y de voluntad fuerte que se escondía bajo la superficie de la esposa sumisa que había intentado ser. La intimidad física se convirtió en su campo de batalla y su refugio. Las noches eran una exploración de la lujuria y una creciente ternura que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. José era un amante exigente y apasionado, pero también empezó a mostrar una faceta que la desconcertaba. A veces, después de hacer el amor, la sostenía en la oscuridad y le contaba fragmentos de su pasado, una infancia difícil en la pobreza, la traición de su primer socio, la obsesión implacable por construir un imperio para que nunca más nadie pudiera hacerle daño. Y Alejandra lo escuchaba, y el odio que había albergado comenzó a erosionarse, reemplazado por una comprensión renuente y una peligrosa compasión. Una tarde, mientras estaba en su lección de italiano, su tutor mencionó una gala de ópera que se celebraría esa semana, un evento cultural importante al que asistiría toda la élite de la ciudad. Esa noche, durante la cena, se lo comentó a José. ¿Por qué?, preguntó él, levantando la vista de su plato. ¿Quieres ir? Me gustaría, admitió ella. Solía ir con mi abuela. Adoro, la Traviata, punto. José la observó durante un largo momento. Entonces iremos, dijo simplemente. La noche de la ópera, Alejandra eligió un vestido de terciopelo azul noche que dejaba sus hombros al descubierto. Cuando bajó, José la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un smoking que lo hacía parecer aún más imponente. Pero no fue su apariencia lo que la detuvo. Fue la mirada en sus ojos. Había admiración, una apreciación cruda y descarada que la hizo sentir poderosa y deseada. Eres la mujer más hermosa de esta habitación, le dijo, su voz un susurro grave, mientras le ofrecía el brazo. En la ópera, eran el centro de atención. La gente, que antes la había visto como un mero accesorio, ahora los observaba con curiosidad. Veían la forma en que José la tocaba, la mano que nunca abandonaba la parte baja de su espalda, la forma en que se inclinaba para susurrarle algo al oído y la hacía sonreír. Ya no parecía un guardián con su prisionera, parecían una pareja. Durante el intermedio, mientras tomaban champán, un hombre alto y de cabello plateado se les acercó. Su sonrisa era encantadora, pero sus ojos eran fríos como los de un tiburón. José, qué sorpresa verte disfrutando de la cultura, dijo el hombre. José se tensó visiblemente, su mano apretando un poco más la espalda de Alejandra. Víctor, respondió José, su tono helado. No sabía que te arrastrabas fuera de tu pantano de vez en cuando. El hombre, Víctor, ignoró el insulto y posó sus ojos en Alejandra. No nos han presentado. Soy Víctor Morales. Y tú debes ser la misteriosa esposa por la que José abandonó el mercado. Es un placer. Tomó la mano de Alejandra y se la besó. José dio un paso adelante, su cuerpo bloqueando sutilmente a Víctor. No toques a mi esposa, gruñó José en voz baja, la amenaza inconfundible. Víctor se rió. Posesivo como siempre. Solo quería saludar a la hija de un viejo conocido. Conocí a tu padre, Ricardo, hace muchos años, le dijo a Alejandra. Una lástima lo que le pasó a su negocio. La competencia puede ser brutal. La forma en que lo dijo, la mirada que le dirigió a José, dejó claro que él había tenido algo que ver. El resto de la noche, José estuvo tenso y distraído. De vuelta en el coche, el silencio era pesado. ¿Quién es él?, preguntó Alejandra finalmente. Un rival. Una serpiente que disfruta viendo a los demás fracasar. Ha estado intentando sabotear un gran proyecto de fusión que llevo meses preparando. ¿Mi padre lo conocía? José dudó por un momento. Víctor le hizo una oferta por su empresa, justo antes de que se derrumbara. Una oferta ridículamente baja. Tu padre se negó, por orgullo.
2 semanas después, uno de sus principales clientes se retiró misteriosamente, y eso fue el principio del fin. Alejandra sintió un escalofrío. El regreso de José a casa fue tenso. La pasión que había florecido entre ellos fue reemplazada por la frialdad de los negocios. José se encerró en su estudio, haciendo llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche. Alejandra se sentía excluida de nuevo, de vuelta al principio. Durante días, él estuvo distante, su mente en otra parte. Alejandra reconoció los signos, la mandíbula apretada, los ojos oscuros ensombrecidos por la preocupación. El viejo José estaba de vuelta, el hombre de hielo que construía muros a su alrededor. Se sintió herida, una punzada aguda de decepción. Se había acostumbrado a su calor, a sus conversaciones, a su presencia. Una mañana, mientras pasaba por el estudio, lo oyó hablar por teléfono. Su voz era áspera por la frustración. No me importa lo que cueste, encuéntralo. Morales tiene que tener una debilidad. Todo el mundo la tiene. Está filtrando información confidencial y nos está matando. Alejandra se detuvo. Escuchó el nombre de una empresa que José mencionó, Innovaciones Aéreas, el antiguo cliente de su padre que se había retirado y precipitado su caída. Una idea loca y audaz comenzó a formarse en su mente. Su padre, a pesar de su fracaso, era un hombre meticuloso. Guardaba todo. Recordaba haberlo visto, después del colapso de la empresa, guardando cajas y cajas de archivos en el ático de la casa familiar, diciendo que la historia no debía perderse. Le pidió a José el día libre, usando la excusa de que quería visitar a su familia. Él aceptó, distraído, apenas levantando la vista de sus papeles. Sí, lo que sea. Pídele al chofer que te lleve. La indiferencia en su voz dolió, pero también alimentó su determinación. En la casa de sus padres, después de abrazar a su madre y jugar con sus hermanos, subió al polvoriento ático. Hora tras hora, revisó carpetas llenas de viejas facturas, contratos y correspondencia. Y entonces, lo encontró. Era una carpeta delgada con la etiqueta IA, propuesta a VM. Dentro, no solo estaba la insultante oferta de compra de Víctor Morales, sino también una serie de correos electrónicos impresos entre el director de Innovaciones Aéreas y una cuenta de correo electrónico anónima. Los correos hablaban de un incentivo para romper el contrato con la empresa de su padre y firmar uno nuevo con una compañía fantasma que, después de un poco de investigación cruzada, Alejandra descubrió que era propiedad de Víctor. Era la prueba. La prueba de que Víctor no solo competía de forma brutal, sino que saboteaba ilegalmente a sus rivales. Era una prueba de chantaje y colusión. Con las manos temblando, fotografió cada página con su teléfono. Esa noche, volvió a la mansión y encontró a José en el mismo lugar, en su estudio, con el rostro sombrío a la luz de la lámpara. Parecía un hombre derrotado. Lo hemos perdido, dijo en voz baja, sin mirarla. El consejo se reúne mañana para votar sobre la fusión. Morales les ha metido el miedo en el cuerpo. Ha filtrado un informe falso sobre nuestras finanzas. Alejandra caminó hacia su escritorio y colocó su teléfono frente a él. Creo que he encontrado la debilidad de Víctor Morales, dijo en voz baja. José levantó la vista, irritado. Alejandra, no tengo tiempo para. Se calló cuando ella pasó la primera foto. Lo vio fruncir el ceño, inclinarse hacia adelante. Pasó a la siguiente, y a la siguiente. Vio cómo la incredulidad en su rostro se transformaba en una lenta comprensión, y luego en una sonrisa depredadora, la sonrisa del cazador que acaba de arrinconar a su presa. Cuando terminó de ver las fotos, levantó la vista hacia ella. El cansancio y la derrota habían desaparecido, reemplazados por una emoción que ella nunca antes había visto en él dirigida a ella, respeto. Respeto puro y sin adulterar. Tú, susurró, pareciendo sin palabras. Tú, que se suponía que era solo una cara bonita para las galas, acabas de salvar un imperio multimillonario. Se levantó y caminó alrededor del escritorio. Pero en lugar de un beso apasionado o un toque posesivo, hizo algo que la sorprendió por completo. Tomó su rostro entre sus manos y la miró directamente los ojos, su mirada intensa y llena de una emoción cruda. Me equivoqué contigo, Alejandra, dijo, su voz ronca. Me equivoqué en todo. Las palabras de José, me equivoqué en todo, quedaron suspendidas en el aire del estudio, cargadas con el peso de una confesión que lo cambiaba todo. Para Alejandra, fueron más impactantes que cualquier joya, más valiosas que cualquier regalo extravagante. Eran el reconocimiento que había anhelado sin saberlo, no de su belleza o su obediencia, sino de su inteligencia, de su valía como persona.
Se quedaron mirando el uno al otro por un largo momento, el zumbido del ordenador el único sonido que rompía el silencio. Por primera vez, no había barreras entre ellos. El contrato, la posesión, el resentimiento, todo se había desvanecido ante la cruda verdad de lo que acababa de suceder. Ella había salvado su imperio, y él lo había reconocido. José fue el primero en romper el hechizo. Una energía feroz y renovada reemplazó su anterior derrota. Tomó el teléfono de Alejandra, transfirió las imágenes a su ordenador y luego se giró hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad que era a la vez intimidante y emocionante. Esta es la bala de plata que necesitaba, dijo, su voz vibrando con poder contenido. Víctor Morales no sabrá que lo golpeó. En lugar de enviarla a la cama, la sentó en la silla frente a su escritorio. Quiero que estés aquí, le dijo. Tú empezaste esto. Vamos a terminarlo juntos. Y así, Alejandra pasó de ser una prisionera en una jaula dorada a ser una conspiradora en el centro de una guerra corporativa. Durante las siguientes horas, vio al verdadero José en acción. No al marido posesivo, sino al genio de los negocios por el que era famoso. Llamó a su equipo legal, a su jefe de seguridad, a un par de miembros clave de la junta directiva en los que confiaba. Habló en un lenguaje de estrategia y contraataque, sus palabras precisas, afiladas y letales. Y en cada paso, la involucraba. ¿Qué crees tú, Alejandra? ¿Deberíamos filtrar esto a la prensa antes de la reunión para debilitarlo, o soltar la bomba en medio de la votación para el máximo impacto? Ella, al principio tímida, empezó a dar su opinión. En medio de la votación, dijo ella. Si lo filtras antes, le das tiempo a preparar una defensa, a inventar una mentira. Si lo expones frente a todos, no tendrá a dónde correr. La humillación pública será su verdadera derrota. José la miró con una sonrisa de puro deleite. Exactamente. Quiero ver su cara cuando su mundo se derrumbe a su alrededor. Trabajaron hasta el amanecer, alimentados por café y adrenalina. En un momento dado, él se levantó y se sirvió un whisky, sirviendo un segundo vaso sin preguntar. Se lo tendió a ella. Lo necesitas, dijo. Alejandra tomó un sorbo, el líquido ardiente recorriendo su garganta. Se sentía embriagador, no solo el alcohol, sino el poder, la sensación de ser parte de algo, de ser su igual. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, el plan estaba trazado. José se reclinó en su silla, mirándola con una expresión extraña, casi suave. No sé cómo lo hiciste. Mi padre siempre decía que el diablo está en los detalles, respondió ella. Víctor se volvió descuidado. Nunca pensó que alguien se molestaría en mirar los archivos de una empresa en quiebra. No cualquier persona, la corrigió él. Tú. Se levantó y la rodeó por detrás de la silla, sus manos posándose en sus hombros, masajeando la tensión acumulada. Sus pulgares dibujaban círculos lentos y cálidos, y Alejandra inclinó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. El gesto era íntimo, reconfortante. Ve a descansar unas horas, le susurró al oído. La reunión es a las 10. Quiero que estés allí. ¿En la reunión de la junta? Preguntó ella, sorprendida. Por supuesto. Te sentarás a mi lado. Esta es tu victoria tanto como la mía. La reunión se celebró en una sala austera en el último piso del edificio de José. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un recordatorio del poder que se manejaba allí. Alejandra, vestida con un traje elegante y sencillo que José había elegido para ella, se sentía sorprendentemente tranquila. Estar a su lado le daba una fuerza que no sabía que poseía. Víctor Morales llegó con una arrogancia desbordante, saludando a los miembros de la junta como si la victoria ya fuera suya. Le dedicó a Alejandra una sonrisa condescendiente. José lo ignoró por completo. La reunión comenzó. Víctor presentó sus argumentos, detallando el informe falso sobre las finanzas de José, instando a la junta a rechazar la fusión y considerar una contraoferta de una de sus empresas. Todo iba según su plan. Entonces, llegó el turno de José. Se puso de pie, tranquilo y sereno. Gracias, Víctor, por tu análisis tan creativo, comenzó, su voz goteando sarcasmo. Antes de proceder a la votación, me gustaría presentar una pieza de información adicional que creo que la Junta encontrará esclarecedora. En la gran pantalla detrás de él, apareció el primer correo electrónico que Alejandra había encontrado. Un murmullo recorrió la sala. La cara de Víctor palideció visiblemente. José continuó, narrando la historia con una precisión fría, mostrando cada prueba, cada contrato, cada transferencia bancaria oculta,
desmantelando la carrera de Víctor Morales pieza por pieza. Cuando terminó, el silencio en la sala era total. Todos los ojos estaban puestos en Víctor, cuyo rostro era una máscara de horror y rabia. Esto es una fabricación, balbuceó, buscando apoyo. Pero nadie lo miró. Su traición estaba expuesta para que todos la vieran. Seguridad, dijo José en voz baja en su teléfono. 2 hombres entraron en la sala. Por favor, escolten al señor Morales fuera del edificio. Su carrera ha terminado. Mientras se lo llevaban, los ojos de Víctor se encontraron con los de Alejandra. Estaban llenos de un odio puro. Ella le sostuvo la mirada, sin inmutarse, hasta que desapareció por la puerta. La votación para la fusión fue unánime. El imperio de José no solo se había salvado, estaba a punto de volverse más poderoso que nunca. Esa noche, la mansión no se sentía como una jaula. Se sentía como un palacio que habían defendido juntos. José no celebró con su equipo. Envió a todos a casa. La única persona con la que quería estar era Alejandra. La encontró en el balcón de su habitación, mirando las luces de la ciudad. Se acercó a ella por detrás, envolviéndola en sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. En lo mucho que ha cambiado todo en un día, respondió ella con sinceridad. Él la giró en sus brazos para que lo enfrentara. Tomó su rostro entre sus manos, sus ojos oscuros buscando los de ella en la noche. Todo cambió el día que entraste en mi vida, Alejandra. Simplemente fui demasiado estúpido y ciego para verlo. Se inclinó y la besó. Este beso fue diferente a todos los demás. No tenía la furia del primero, ni la desesperación de sus noches de tensión. No era una conquista ni un reclamo. Era un beso de gratitud, de admiración, de una profunda emoción que se sentía abrumadoramente como amor. Ella le devolvió el beso con todo lo que había guardado, el resentimiento olvidado, el miedo disuelto, la atracción innegable finalmente liberada. Él la levantó en brazos y la llevó adentro, a la cama. Su unión esa noche fue una celebración, una danza de 2 almas que finalmente se habían encontrado en el campo de batalla de sus propias vidas. Se exploraron con una nueva ternura, una nueva urgencia. Él le susurró al oído no solo palabras de deseo, sino palabras de agradecimiento, de respeto, diciéndole lo increíble que era, lo mucho que su inteligencia lo excitaba, como su fuerza lo había salvado. Y ella le respondió, confesando con caricias y suspiros el efecto que él tenía en ella, el calor que encendía, la forma en que, a pesar de todo, se había metido bajo su piel. Los meses que siguieron fueron como un sueño. José la trataba como a una reina, pero más importante, como a una socia. Discutían sus negocios, pedía su opinión en todo. Desmanteló la estructura de lecciones privadas que la mantenían ocupada, y en su lugar, le preguntó, ¿qué quieres hacer, Alejandra? Tu sueño de la floristería, si todavía lo quieres, te construiré el invernadero más grande del país. Juntos, empezaron a diseñar los planos. Era un proyecto compartido, un símbolo de su nueva vida. Pero justo cuando creían que habían dejado el pasado atrás, este volvió a llamar a su puerta. Una tarde, Alejandra estaba en la ciudad supervisando la construcción de su nueva tienda cuando una voz familiar la llamó. Aleja. Se dio la vuelta y su corazón dio un vuelco. Lucas estaba allí, con la misma sonrisa amable, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. ¿Puedo hablar contigo un minuto?, preguntó. Dudó, pero asintió. Se sentaron en un pequeño café. ¿Estás bien?, preguntó él directamente. Leí sobre lo de Víctor Morales. Conocía su historia con tu padre. Sé lo despiadado que puede ser José. Me preocupé de que estuvieras atrapada en medio de su guerra. Estoy bien, Lucas. De verdad, dijo ella. Pareces feliz, observó él, aunque había una nota de incredulidad en su voz. No tienes que fingir. Si necesitas ayuda, si quieres salir de ahí, dímelo. Todavía siento algo por ti, Aleja. Podríamos. No, Lucas, lo interrumpió ella suavemente pero con firmeza. Te aprecio, de verdad. Pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado. ¿Te has enamorado de él?, preguntó, el dolor evidente en su rostro. Alejandra lo miró a los ojos y se dio cuenta de la verdad. Y sí lo he hecho. La conversación fue un final agridulce a un capítulo de su vida. Cuando se despidió de Lucas, sintió una punzada de tristeza por lo que pudo haber sido, pero una certeza abrumadora sobre lo que ahora tenía. Sin embargo, no se dio cuenta de que alguien los había visto.
Un fotógrafo contratado por un vengativo Víctor Morales había captado la imagen de Alejandra y Lucas sentados en el café, sus manos casi tocándose sobre la mesa, sus expresiones serias e íntimas. 2 días después, mientras desayunaba con José, él le pasó una tableta en silencio. En la pantalla había un artículo de un blog de chismes, con la foto de ella y Lucas. El titular era sensacionalista: mientras el gato no está, la esposa de José se reúne con un antiguo amor. ¿Problemas en el paraíso? Alejandra sintió que se le helaba la sangre. José, no es lo que parece. Puedo explicarlo. Vio la antigua frialdad volver a sus ojos, su mandíbula tensarse. El monstruo posesivo, que ella creía muerto y enterrado, se agitó. Se levantó de la mesa sin decir una palabra y se fue. El silencio y la distancia volvieron a la mansión. Durante 3 días, José apenas le habló. Dormía en la habitación, pero se mantenía en su lado de la cama, un abismo helado entre ellos. El miedo se apoderó de Alejandra. ¿Había sido todo una ilusión? ¿Seguía siendo, a sus ojos, solo una posesión que no debía ser tocada por otros? Al 4.º día, no pudo más. Entró en su estudio, donde él estaba mirando por la ventana, con la espalda hacia ella. «Vas a hablar conmigo, José. Me lo debes». Él se giró lentamente. Su rostro estaba atormentado. «Debo admitir que mi primer instinto fue encontrarlo y destruirlo», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «Mi segundo instinto fue encerrarte aquí y asegurarme de que nunca volvieras a ver a nadie». Alejandra retrocedió, el miedo apretando su pecho. «Pero no lo hiciste», susurró. «No», dijo él, y parecía cansado. «Porque entonces me di cuenta de que no había aprendido nada. Volvería a ser el hombre que te compró, no el hombre que te admira. Así que, en lugar de eso, te voy a hacer la pregunta que más me aterra en el mundo». Dio un paso hacia ella, su vulnerabilidad expuesta como una herida abierta. «¿Lo quieres a él? ¿Quieres irte? Si es así, te dejaré ir. Anularé el contrato. Serás libre». La oferta la dejó sin aliento. El hombre que la había declarado de su propiedad ahora le estaba ofreciendo la libertad. Era la prueba definitiva, el sacrificio final de su necesidad de control. Y en ese momento, Alejandra supo, sin una pizca de duda, a quién amaba. Se acercó a él, acortando la distancia, y puso una mano en su corazón palpitante. «Tú eres un idiota», le dijo, las lágrimas brotando en sus ojos. Era una despedida. «Estaba cerrando la puerta a mi pasado porque mi futuro eres tú. Te amo, José. Amo al monstruo controlador, al genio brillante y, sobre todo, al hombre que está dispuesto a dejarme ir para verme feliz». El alivio que inundó su rostro fue tan profundo, tan abrumador, que casi se tambaleó. La agarró, la abrazó con una fuerza que le quitó el aliento y enterró su rostro en su cabello. «Te amo, Alejandra», murmuró contra su piel, las palabras que ella nunca pensó que escucharía. «Dios, te amo tanto que duele». Se quedaron así, abrazados, 2 personas imperfectas y heridas que habían encontrado la curación en el lugar más inesperado. Un par de años después, en una tarde soleada, José observaba desde la terraza de la mansión. En el extenso jardín de abajo, Alejandra, con un vestido de verano, le enseñaba a su hijo de 3 años, Ricardo, cómo regar las rosas. Cerca, su hija de 1 año, Elena, balbuceaba felizmente en una manta de juegos. El sueño de Alejandra, su floristería, era ahora una de las más exitosas del país. Ella era una empresaria respetada por derecho propio. José nunca había estado más orgulloso. Alejandra levantó la vista y sus miradas se encontraron. Le sonrió, una sonrisa llena de amor y de una felicidad serena que transformaba su rostro. Él le devolvió la sonrisa. La vio no como una posesión, sino como su ancla, su socia, el corazón de su mundo. Él creía que el control total era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, no en los brazos de otro, sino en su propia fuerza e inteligencia, el miedo a perderla le enseñó la lección más dura de su vida. La historia de José y Alejandra es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.